Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Han pasado 101 años desde que nació. Don Juan Guadalupe Ramírez Castro es uno de los hombres más viejos de este mundo. Y sin embargo, cuando vio la luz por primera vez en 1920, Santa Lucía tenía más de 2 siglos como una de las haciendas más ricas del occidente de México. Tezistán, su pueblo de origen, era un caserío de indios con una modesta iglesia dedicada a San Francisco, que aún hoy se sostiene entre la marea urbana que ha lastrado esta región agrícola, colonizada tras las violencias de la Guerra de los Cascanes, hace 430 años. Y los lobos, las fieras que el santo de Asís apacentó 8 siglos atrás, todavía ululaban en la sierra coronada por el cerro que los lugareños llaman el Col, un guardián de 2.200 metros sobre el nivel del mar que permanece impávido entre una umbría de encinos y pinos cada vez menos remota, y no obstante, un tesoro de 13,000 hectáreas que es casi desconocido para la metrópolis que lo rodea, que agota al valle que hace medio siglo producía más maíz que casas y que ya tiende los tentáculos de los caminos para amenazar la apacible existencia de una sierra cuya importancia ha tardado en ser valorada. Desde 1920 ya es mucho, demasiado tiempo para la vida de cualquier hombre. Casi todos quienes nacieron ese año han muerto, todos en esta zona, excepto el hijo de Nieves Castro y de Ambrosio Ramírez. Los años de su origen se parecen a los actuales en la impronta que deja la violencia. En los tiempos de la Revolución Mexicana, la vida apenas valía para un campesino, pero era más precaria para el hijo de un agrarista que se enfrentaba a los hacendados y a los curas, según el relato familiar. Aquí la guerra cristera fue en el bando gobiernista. Y don Juan Guadalupe repite viejas acusaciones de colusión entre ricos y clero, aunque al norte, en la barranca, los pueblos se alinearan con los guerrilleros de Cristo Rey. Agrarista no es ateo. Hay un altar a la Virgen de Guadalupe lleno de ofrendas y velas a la entrada de la finca que habita don Juan Guadalupe en el pueblo de Santa Lucía. La violencia de hoy, en cambio, no tiene motivos ideológicos, no hay bandos. Es más una furia ciega que desaparece de repente a algún vecino, ignorante de su culpabilidad. Don Lupe no pierde lucidez cuando habla del pasado. La guerra de su padre es su relato épico, fundacional para su declinante comunidad campesina. Tampoco ignora que el mundo en el que vive ya no es el suyo, aunque no es un nostálgico y vive el presente como si el tiempo no hubiera hecho un largo recorrido. Esa guerra fue a tocante que había un señor del difunto Lucero, se llama Pancho Flores. Entonces Pancho Flores lo mataron los ricos, los haciendados, todos los sacerdotes, y los haciendados, las mismas personas mandaban matar a la gente. Entonces mi padre se levantó en armas para defender los derechos de los ejidatarios, con sus puros familiares. ¿Pero eso fue en la guerra cristera? La guerra cristera, se levantó en armas él. ¿Usted era un niño entonces? Yo era un niño que andaría como, pues yo andaba en esa edad con él. Pues yo cuando me hicieron cristiano tenía yo esa edad, yo de como de unos 93 años, 93 años. ¿Hace 93 años? ¿Porque era un niño usted? Yo duré en Mostrenco como 9 o 10 años, que no estaba registrado, no estaba reconocido en nada, porque no había sacerdotes, no había delegados, no había nadie para hacerme gente allí. ¿Pero por qué no había nadie? ¿Por qué no había nadie? Porque los perjudicaban, los haciendados y los sacerdotes estaban contra los inditos y andaban huyendo, los mataban donde quiera. Por eso levantó mi papá en armas. Pero entonces aquí en Tezistán estuvieron más bien ustedes del lado del gobierno, no tanto de los curas. No, del gobierno. Mire, cuando entró Medina con el cañón niño de Tequila, ahí en el la general venta, Julián Medina. Julián Medina, de los villistas. era general. Ajá. Entonces mi padre anduvo con él, anduvo con Lázaro Cárdenas, el general. Él nos dio boyada, nos dio arados para trabajar. Y con eso trabajamos. Yo tengo ahí retratos de ingeniería. A mí me nombran ingeniero, yo soy ingeniero, conozco de todas las plantas. De todo planto y todo me prende. Tengo uva y tengo toda esa arbolera. Por mi padre que me enseñó a trabajar eso aquí. Mi papá era un nidito de él. Seguimos cuando usted era niño. Hey. Platíqueme
No sé si usted caminó para el cerro cuando era niño, qué veía en el cerro, cómo era el bosque, No. qué animales se veían. Pues en el bosque más antes aquí había leones, tigres, zorras, coyotes, pues todo, ¿verdad? Yo le conozco a los linderos de aquí del ejido, el col, los tepetates, que corresponde aquí al ejido Tezistán. Colindamos con el ejido Santa Lucía aquí, con Santa Lucía, los dos ejidos. Y yo le platico lo que vi, ¿verdad? Cuando me crié en mi juventud, porque yo anduve mucho tiempo también. Pues yo no andaba peleando, mis padres era el que andaba, él. Y a mí me dejaron allí en la venta, me dijeron, dijo mi madre y mi padre, hijo, si no volvemos, que te lleve Nicolás Orozco, era un hacendado ahí de la Soledad. El papá o abuelo del que fue presidente municipal, ¿no? Dijo que te lleve Nicolás Orozco a tu casa. No saben si volvamos o no. Él ganó la guerra con puro yaque de Nayarit, mi padre, con los yaques. Con yaquis. Con yaques de Nayarit. Y todos los federales, cuando echó el cañón Niño, el general Medina, acabó todo el gobierno. Y decían los yaques, ahora sí, le ganamos a Margarita la Pelona, brincaban, pura gente salvaje, que no tenía miedo que iban a cruzar a su tierra. Allí me brincaban, a mí estaba ya como de 9 años, me brincaban. Habla de la venta del astillero. De la venta del astillero. Allí fue donde Medina echó el cañón y acabó todos los federales. Entonces usted era verdaderamente un niño, ¿no? Era un niño. ¿Tenía hermanos? Mande, sí. ¿Cuántos hermanos eran? Un hermano, un medio hermano y una hermana, nomás fuimos 3 de la familia. ¿Le sobreviven o ya Pues murieron? ya murieron, ya nomás quedo yo. Ya nomás quedó usted. Ya nomás quedo yo. ¿Y ahí en la venta qué tenía la familia? ¿Una tienda o por qué se quedó en la venta usted? A mí me dejaron en un callejón. Estaba la hacienda allí, ¿verdad? De Nicolás Orozco. No, esa hacienda, ¿sabe? Era de otro rico. La venta. Nicolás era de la Soledad, Nicolás Orozco. Ese era el hacendado de acá de la Soledad. ¿Era amigo de sus papás? Eran amigos de mi papá. Pues le tenían miedo, lo reconocían a él. A mi papá le tenían miedo. Aquí en el ejido lo respetaba todo el mundo. Las montañas de Tezistán son considerablemente más viejas. Se estima que pueden haber surgido entre el Mioceno y el Plioceno, al menos unos 5 millones de años que empequeñecen cualquier experiencia humana. Los registros que se tienen fueron tomados, al parecer, muy a grosso modo. O sea, ni siquiera es que haya venido alguien así puntualmente a checar cada zona. Pero en general es aproximadamente entre finales del Mioceno, principios del Plioceno. Pero ya checando más puntualmente con colegas y yo con mi trabajo personal de tesis, nos damos cuenta de que esta zona es muy rica, hablando geológicamente. Entonces hay que actualizar también esa información, junto con actualizar inventarios biológicos, etc. Entonces, Que sería también parte de la idea que traen ustedes. sí, o sea, es dar a conocer el sitio, dar a conocer sus riquezas culturales, ambientales, y pues que la gente lo cuide porque, como bien dicen, no se puede cuidar lo que no se conoce. Pero no se trata de conservar un mundo aislado. Es un espacio encadenado a los corredores biológicos que rodean y dan sustento al área metropolitana de Guadalajara. A diferencia de la Primavera, la Sierra de San Esteban o la barranca del río Santiago, Tezistán no tiene estatus de área natural protegida y el nombre no remite a montañas, sino a un valle en extinción. ¿Qué tan importante es la Sierra de Tezistán como un eslabón biológico? Se habla mucho del famoso anillo verde o del corredor biológico metropolitano. ¿Por qué es importante que se conserve en cuanto a tu especialidad, el tema de los mamíferos? En cuanto a mi especialidad, va más que nada en función de conectividad, porque estamos hablando que la Sierra de Tezistán tiene una posición geográfica que conecta Barranca de Huentitán, como tal, la zona, el área protegida, la zona que no se considera área protegida, pero igual está considerada al norte. Parte también conecta, aunque está la carretera, con Bosque La Primavera y potencialmente también con Volcán de Tequila. De hecho, hay un mapa de Conavio que lo marca como zona de alta prioridad biológica y de alta conectividad por este tipo de corredor biológico natural que está posicionado. Supongo que sería importante mantener la conectividad. Digo, tú hablas de las carreteras, es un problema muy serio, sobre todo las carreteras más anchas que están hacia la zona de la Primavera. Exactamente, y realmente hablando de ecología de carreteras,
México es uno de los países que está más conectado en el mundo. Realmente, visto en un mapa de carreteras a nivel nacional, uno sí se pregunta, ¿realmente es necesario tanto camino para ir y venir o hacer carreteras nuevas cuando ya hay caminos establecidos y no es necesario abrir tanta brecha por todos lados? Porque, por ejemplo, de aquí a Ciudad de México ya se tienen al menos 2, 3 carreteras que podemos llegar hacia algunos otros estados y llegar a Ciudad de México, ¿no? Hacia Monterrey igual. Pero digo, el problema aquí sería que si ya están las carreteras, pues por lo menos tuvieran infraestructura para que se garantizara el paso de la fauna. Ajá. No tenemos más que algunos experimentos acá en la zona de la Primavera, ¿no? Experimentos y que no se han concretado. Más o menos además. fallidos, ¿verdad? Ajá. Y por otro lado, también el hecho de decir no solamente es parte de protección para la fauna local o nacional, en todo caso, sino por seguridad para los mismos usuarios de carreteras. Porque estamos hablando de que esos pasos de fauna que se pueden establecer entre corredor biológico nos apoyan con la parte de que no haya accidentes con el ganado, por ejemplo, atropellamientos de fauna local, como se ha visto, por ejemplo, en Nayarit, que hace poco hubo un video donde había un jaguar cruzando carreteras y pues es peligroso tanto para el usuario de la carretera como para los mismos animales. Entonces, bueno, ¿qué seguridad tiene realmente una carretera como paso de fauna para evitar accidentes en su debido momento, ¿no? Ahora, en el caso de los mamíferos es importante subrayar esto porque a diferencia de otras especies, sí tienden a moverse por territorios más grandes, ¿no? Efectivamente. De hecho, por lo menos entre cánidos, lo que son coyotes, en su caso en el norte los lobos también, su rango se le llama rango hogareño, son más de 20 kilómetros en días, por ejemplo. O sea, es un rango bastante elevado partiendo en circunferencia, por decirlo de alguna manera, y que además se van modificando de acuerdo a cómo se van desplazando de su área natural. El área metropolitana de Guadalajara está rodeada por sistemas montañosos que son muy importantes porque le proveen servicios ambientales. Hay algunos sitios muy conocidos como la Primavera o como la Barranca del río Santiago, y hay otros sitios que no solamente son poco referidos, sino que han sido estudiados de forma muy pobre. Estamos en uno de esos sitios. Esta es la Sierra de Tezistán. A mis espaldas usted puede observar un cerro con una formación muy particular, es el Cerro de la Col o el Col, como lo conocen los lugareños. Es la parte más elevada de esta sierra que ha sido hasta ahora poco documentado su valor biológico, pero que se está abriendo poco a poco una investigación que está revelando que es una zona con una sorprendente diversidad. El punto es que está llegando también tendencias del desarrollo que la están presionando, y entonces la gran pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué va a ser primero? Si el descubrimiento de sus riquezas sorprendentes biológicas o este deterioro que avanza lenta pero inexorablemente porque está tan poco visibilizado que tampoco la autoridad ambiental se da cuenta de lo que está sucediendo en el interior de estas montañas. La Sierra de Tezistán no es área natural protegida, pero es eslabón esencial del corredor biológico metropolitano. Se extiende sobre más de 13,000 hectáreas y su mayor altura es el cerro El Col o la Col, con aproximadamente 2.200 metros sobre el nivel del mar. Se estima que podría captar cada año de 80 a 100 millones de metros cúbicos de agua. Su régimen de incendios es muy cercano al natural. Se estima que se incendian sus bosques cada 6 a 7 años.
La bióloga Ana Luisa Santiago, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, acompaña a Territorio Reportaje a la demarcación ubicada en el extremo norponiente de la ciudad y explica la importancia de la iniciativa de sus alumnos para estudiar, hacer inventarios y dar a conocer la Sierra de Tezistán. Pues estamos en la Sierra de Tezistán. Esta montaña es un sistema paisajístico que está conformado por varios cerros y mesetas. Esta Sierra de Tezistán se encuentra al norte del poblado del mismo nombre y al sur de San Cristóbal de la Barranca. Es una sierra que aproximadamente tiene una superficie de unas 13,000 hectáreas, ¿sí? En el corazón de la sierra está pues una de las elevaciones más importantes, que es la Cumbre del Col o Cerro del Col. Y en particular, bueno, son áreas bastante bien conservadas, no obstante, han sido poco estudiadas. Es un lugar muy interesante, muy importante, porque se encuentra enclavado en medio de dos áreas naturales protegidas, ¿no? Los polígonos de la área de protección hidrológica Barranca del Río Santiago, y esto está en medio, que de su origen, cuando se planteó la protección de estos polígonos, pues quedó fuera, ¿no? de ese esquema de protección. Sin embargo, se ha confirmado que la conectividad ecológica con el Cerro de los Bailadores o el Cerro del Tepopote y hacia el área protegida de la Primavera, pues constituyen un corredor fundamental. Algo que también es muy relevante es que pues es el sistema de montañas que es como la periferia de la zona metropolitana de Guadalajara, la parte noroeste de Zapopan, y bueno, pues es toda una fábrica de agua, porque esta montaña tiene cerca de 2,200 metros de elevación, y que en su contexto pues está haciendo una formidable esponja hídrica que está captando agua que abastece al Valle de Tezistán. Entonces, otras áreas han sido mucho mejor estudiadas, como la Barranca del Río Santiago o el Bosque de la Primavera, y estamos descubriendo que hay pues muchos atributos ambientales de gran valor, tanto por la cobertura forestal como la riqueza biológica de flora y fauna. Y digo, ahora que se habla de corredor biológico metropolitano, no podemos entonces omitir que esto es un eslabón que va a ser necesario conservar. Sí, claro, es la mejor estrategia que podríamos tener de su protección, pues para mitigar los efectos del cambio climático, para contrarrestar o reducir la pérdida de biodiversidad, dado que, bueno, en su mayoría de la superficie son bosques templados de encino-pino, de cobertura densa. Hay otros espacios que es semidenso, pero también está el encinar caducifolio, el bosque tropical caducifolio, y que es un gradiente que luego conecta pues hacia la barranca. Entonces, bueno, ahí el flujo de la movilidad y la dispersión de la fauna, y pues es fundamental para mantener esa diversidad genética. Asimismo, bueno, toda esa diversidad genética en las plantas también ha sido motivo relevante de estudio en épocas pasadas, puesto que se ha definido que es una zona de endemismos del occidente del país e incluso microendemismos de Zapopan. En las cercanías se han descrito especies nuevas para la ciencia, por ejemplo un álamo, el Populus luce, o también la magnolia pugana hacia la barranca, pero también hay especies tan emblemáticas como la mamilaria jaliscana, el agave guadalajarana, la begonia occidentalis. Entonces, varias de estas montañas, considerando desde la Sierra de San Esteban, esta propia sierra de Tezistán, o la Sierra del Tepopote,
pues han sido motivo de descripciones de flora relevante. Entonces, si comparativamente, aun cuando esta zona no ha sido lo suficientemente estudiada, comparamos el Cerro del Tepopote, en sus 600 hectáreas hay 370 especies de flora, ¿sí? Que por unidad de superficie es mucho más diverso que todo el bosque La Primavera con sus 30,000 hectáreas. La Sierra de San Esteban, de acuerdo a estudios recientes que también colegas académicos egresados de biología han estudiado, han encontrado también hasta 250 especies en la Sierra de San Esteban. Sin embargo, bueno, ahora sí que hay unas expectativas muy altas de poder estudiar más a detalle y más a fondo esta zona. Incluso aunque no forma parte del sistema estatal de áreas protegidas, las políticas de ordenamiento territorial protegen el área, pero la inercia de los intereses urbanos puede convertirse en un peligro real. La presión, la amenaza mayor siempre es la urbanización. Tendrían que hacerse cosas para garantizar que este paraje, aquí la gente puede ver lo espectacular que puede ser, realmente se preserve a futuro, porque la dinámica económica puede ser muy perversa para este tipo de ecosistemas, ¿no? Sí, ciertamente hay diferentes instrumentos de planeación para la conservación. El que sería el marco, pues es el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco. En bueno, se prevé que justamente pues el uso del territorio pues sea acorde al estado de conservación de las áreas silvestres, y en este caso, bueno, Zapopan tiene su programa de ordenamiento ecológico local y se ha definido unidades de gestión ambiental con criterios ecológicos y políticas ambientales que confluyen en y que son de observancia obligatoria. Entonces, la Cumbre del Col está considerada como una unidad de preservación, ¿sí? Esto de acuerdo pues a este programa ecológico local que fue publicado el año pasado, y bueno, abarca 900 hectáreas que serían consideradas para preservación. Luego hay otro espacio, otra unidad de gestión de cerca de 5,000 hectáreas que lo circundan como una especie de herradura, y ahí estarían considerando alrededor de unas 5,000 hectáreas, y eso tiene una política ambiental de restauración. Luego le sigue otro polígono, también de alrededor de unas 6,000 hectáreas, que está considerado con la política de protección. Ese polígono sería para ligar hacia la reserva de Río Santiago. Exactamente, sí. Así es. Y entonces, bueno, pues ¿qué implica estas unidades de gestión ambiental? Pues justamente es contar con la información, los elementos para la toma de decisiones, tanto de los 3 niveles de gobierno como de los grupos sociales, privados, en el que se tomen pues las mejores acciones y programas que mantengan o preserven las condiciones ambientales de estos sitios, y que entre estos, pues esos usos, cuáles serían compatibles, cuáles no son compatibles, o incluso qué está permitido, qué no está permitido, o qué podría estar condicionado. Todo esto pues con el objetivo de perfilar pues 4 objetivos fundamentales, ¿no? Protección, conservación, aprovechamiento y restauración. Uno de los desafíos normales de las zonas remotas que se van desarrollando suele ser el modo en que se comunican. Cuando no existe la planeación y cuando no existe la autoridad que tome las decisiones, muchas veces son los particulares los que se encargan de esto. Y aquí en el corazón de la Sierra de Tezistán tenemos ejemplos. Usted puede ver aquí, atrás de mí, un camino que fue abierto hace apenas 3 semanas
Se presume que no tiene ningún permiso de impacto ambiental, ninguna autorización de parte de la autoridad federal o de las autoridades estatales o municipales. Pero no es un caso aislado. Tenemos en esta zona del corazón de la Sierra de Tezistán varios caminos que se han estado abriendo los últimos 2 meses e incluso probablemente en los últimos 3 años en varias de las zonas cercanas al Cerro del Col. Por otro lado, también vamos a encontrarnos una cosa que puede sonar absurda. Es una zona muy poco habitada y sin embargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le ocurrió, usted lo va a ver de aquel lado, se le ocurrió pavimentar un viejo camino sin una justificación en términos económicos, términos sociales, que soportaran la idea de invertir en la pavimentación de un camino que quizás conecte a unas cuantas rancherías. No hay pues un soporte de una gran cantidad de personas que van a ser comunicadas. Y todavía a esta fecha no se entiende por qué hizo esa obra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se entiende de dónde vino la partida para la inversión, nunca hubo una explicación de por qué se detuvo unos escasos kilómetros adelante y ya no se hizo nada. Es una obra que también data del año 2018 y que quedó en eso, quedó una comunicación al centro de la sierra y que no lleva a ninguna parte. Ya después sigue el viejo camino que conecta con otras comunidades que están más allá de la sierra. Es parte pues de las cosas absurdas que solamente un país como México o países parecidos a México pueden darse, que es justamente un desarrollo sin planeación, sin autoridad, sin los permisos necesarios, pero que se empujan a final de cuentas por factores que pueden ser de intereses económicos o de intereses particulares que no tienen que ver con la justificación social que requerirían este tipo de obras. La lucha agraria por el ejido Tezistán fue compleja. La historia de la hacienda era vieja y sus dueños habían sido muy influyentes ante el poder político de Guadalajara, señala don Juan Guadalupe Ramírez Castro. Estas tierras, el primer hacendado aquí era un tal Barba de Copalita. Y ya de Copalita, el doctor Zaragoza compró aquí la hacienda y se hizo dueño de todo el terreno del ejido de ese Barba, aquí. De ese Barba, el hacendado que era más antes. Tenía mucho ganado. ¿Y dónde estaba el casco de la hacienda? ¿En Santa Lucía o en Tezistán? No, aquí está la hacienda. Aquí en Santa Lucía. En Santa Lucía está la hacienda. Entonces digamos que la hacienda de Santa Lucía tenía terrenos que ahora tiene Tezistán elegido y Santa Lucía elegido también. Pues es lo que se afectó, los dos ejidos de Santa Lucía, el ejido Santa Lucía y Tezistán. Ahora, si eran pueblos indígenas, ¿no tenían títulos de la colonia como otros pueblos indígenas? No, había títulos de mi abuelita Pomposa Quirarte. Aquí en Los Coyotes tenían, pues títulos, eran de títulos que tenían de fracciones que tenían ellos, ¿verdad? Y todo eso quedó, ya se fueron ajenando los ricos, se fueron haciendo dueños, y hay personas que no son de ellos, son de los indígenas que estaban las acciones esas. Y hay mucho terreno volando, que estaban los haciendados, en los ricos, que ese terreno está volando. La historia del esfuerzo de protección es muy reciente. La mayoría de quienes trabajan para dar a conocer las riquezas de la Sierra de Tezistán lindan los 25 años de edad. Yo estaba trabajando con mamíferos, lo que son huellas, excretas, todo lo que es material biológico en esa parte. Y pues queríamos ver la parte de qué tanta biodiversidad pudiera haber de este lado, ¿no? Entonces, en salidas a campo y cosas así, empezamos a, al menos yo que tenía poquito más experiencia, lo que son identificar huellas de animales, por ejemplo. En su momento llegamos a un cuerpo de agua, una presita de temporal, y nos encontramos huellas de zorro, de venado, de lince incluso, y huellas que pudieran pasar de perro, pero tenía él la noción de que hay coyotes por este lado. Entonces, por esa parte fue que me empecé a involucrar de esta parte. Y ha sido, entiendo que ya, por lo menos el tema de tu tesis está en fase ya de que vas a terminarla en algún momento, digo, porque además necesitas ya titularme. Darle un cierre, ¿no? Sí, ahorita estamos, digamos, en la parte de recabar la mayor información que se pueda. Se tiene el proyecto con cámaras trampa, afortunadamente. ¿Ya tienes cámaras trampa ubicadas? Estamos algunas ya ubicadas por parte de unos familiares de mi compañero. Ya las tenemos en posición, hay algunas otras que estamos buscando ubicaciones,
pero se sigue trabajando con la parte complementaria de rastros, por ejemplo. Lo que son huellas, lo que son búsqueda de rascaderos, incluso las excretas también, que puede ser un poquito raro que para una mujer, por ejemplo, sea esa parte del trabajo, pero nos da mucha información sobre la biodiversidad del lugar, porque ahora sí que anatómicamente cada animal tiene su forma de hacer una excreta. Otra es en dónde les gusta tener, por ejemplo, rascaderos, madrigueras, incluso llegar a tomar agua. Y eso nos da mucha información de lo que hay aquí y de qué depredadores incluso hay aquí en el lugar. La Sierra de Tezistán se justifica por ser un eslabón no protegido de la conectividad, esencial para todo el corredor biológico y sin la cual sitios como la Primavera no tienen futuro. Hay un estudio que se hizo en la Primavera también, creo que por parte de un compañero tesista, donde hablan que por lo menos el área de la Primavera pudiera dar refugio al menos a 2 o 3, incluso 4 ejemplares de diferentes especies de mamíferos grandes, hablando por ejemplo de linces o pumas, pero por la presión urbana que se está generando, están viéndose en la necesidad de estos animales de moverse a otras áreas. En este caso, por ejemplo, estamos hablando corredor biológico, puede ser hacia Volcán de Tequila, hacia acá también, hacia Tezistán. Hacia Cerro Viejo. Hacia Cerro Viejo. Y es cruzar carreteras y carreteras y carreteras. Exactamente. Entonces, por esa parte sí es muy importante la parte de conectividad entre parches verdes, por decirlo de alguna forma, porque estamos hablando de proteger nuestra biodiversidad y aparte todos los servicios ecosistémicos que los bosques como tal nos dan a las ciudades. Se estaba hablando en su momento de que, por ejemplo, aquí es cuenca hidrológica, por eso tanto ha sido el Valle de parte importante en la parte de la agricultura, exactamente. A la joven bióloga no deja de extrañarle que el interés sobre la ecología del anillo verde metropolitano siempre haya tenido en la Sierra de Tezistán una zona gris. Yo conozco varios compañeros biólogos, incluso veterinarios, que son de aquí de la zona, que parece un poco absurdo que lo diga, pero hay muchos que no conocen siquiera la parte biodiversa. O sea, se van a la Primavera a hacer investigación cuando aquí tienen un terreno. Aquí tienen un terreno tan vasto y que realmente hay mucho que aprovechar de forma de información, vaya. Entonces, tanto tiene que ver la parte local como la parte académica, porque siendo sinceros, uno como estudiante dice, pues el maestro está trabajando en tal zona, está trabajando con esto, están sacando información, pero no volteamos a ver a lo que tenemos nosotros, aquí a un lado, por ejemplo. Entonces, por ese lado, sí se van mucho a la Primavera, se van mucho a Tequila, se van mucho a la Barranca, y esta zona la dejan como en blanco de que pues, no se ve que haya tanto que hacer, pero es realmente porque hay una muy grande falta de información. Que también supongo que es una ausencia institucional, ausencia de autoridades municipales. Digo, Zapopan se supone que es responsable del área de la Barranca, San Esteban, Izticuil, pero aquí no hay decretos, aquí no hay evidencias de que haya una autoridad que regule los usos de suelo, pues que sería quizás un problema potencial a futuro, considerando que la ciudad está empujando. Y máxime que, por ejemplo, también me imagino tiene que ver que esta zona se ha visto siempre como parte agrícola, no tanto como área forestal. Sí, Tezistán no remite a sierra, remite más bien a valle. Exactamente. La idea de Tezistán. La idea de Tezistán, pero sí, y sin embargo estamos hablando que hay un límite de sierra también, pues bastante importante. Lo que es la Cumbre del Col, estamos hablando que tiene una altitud de 2.200 metros aproximadamente, entonces ya es considerado sierra como tal. No hay tiempo que perder. La ciudad ya llegó a los linderos del bosque. Yo creo que ya nos estamos tardando. Más que nada porque esta zona está siendo vista con ojos de actividad de 4x4, que pues, es una destrucción terrible para el lugar donde ellos llegan, es dejar marcas de aceite, dejar basura, mala destrucción de las ruedas, de las llantas, el ruido. El ciclismo es un deporte muy limpio, muy padre, pero no toda la gente piensa así, entonces no falta la botella de agua, la basurita, etc. Entonces yo creo que ya nos estamos tardando. Hay que hacer algo porque es de los pocos lugares que quedan sin tanta alteración, tan cerca de Guadalajara, y es uno de los pocos pulmones que tiene todavía el Valle de Tezistán. ¿Y cómo nació esta idea de generar inventarios, de estudiar flora y fauna de aquí por parte de pues tuya y tus colegas del CUCBA? Pues, bueno, mientras avanzaba en mi carrera en la universidad,
Y al darme cuenta que había una información casi nula respecto al inventario de aquí, flora, fauna, etc., lo que hago es ponerme a contactar con compañeros, por ejemplo, quien se dedique a micología, oye, acá hay tales hongos, o botánica, acá hay tales árboles, etc. Entonces, así fue como contacté a varios compañeros en cuanto a la de mamíferos. Yo, ahora sí que por puro gusto, conseguí dos cámaras trampa y las ubiqué en distintas zonas de la zona. Entonces me comencé a dar cuenta que hay cosas bastante interesantes, y ya fue cuando ya se contactó con la maestra Ana Santiago y ya comenzó un proyecto más en forma, que esperemos que dé muy buenos frutos, algo me dice que sí. Y de esa manera, o sea, cuando vi la carencia de información, en todos los aspectos, pero al menos en mi área, fue cuando dije, algo se tiene que hacer aquí. O sea, no puede dejarse simplemente así. O sea, no puede dejarse simplemente intacto el sitio, porque no es la manera de conservar, contrario a lo que la gente pensaría. O sea, la mejor manera de conservar no es dejar el cerro sin que nadie lo toque, sino es saber lo que hay, valorarlo y ver cómo se puede aprovechar sustentablemente para así darle opciones a los habitantes de ahí y que no comiencen a verlo con otros ojos que lleven a la destrucción del bosque. Entonces, digamos que el objetivo de documentar las formas de vida, la geología, la hidrología y todos estos aspectos que son propios del territorio sería que se conozca y que se tomen decisiones para que este lugar se preserve, que es beneficio no nomás de Tezistán, Santa Lucía o Nestipac, que es beneficio de toda el área metropolitana, ¿no? Sí, o sea, tiene una riqueza inmensa, incluso culturalmente hablando, es motivo de leyendas, siempre ha sido motivo de, pues es como lo que fue para mí el patio trasero el área de juego de muchas personas, es la zona de día de campo de muchas personas, no hay que irse hasta la Primavera o hasta la Barranca o hasta el Parque Los Colomos, todo está aquí, entonces hay que cuidar. Hay muchas maneras de garantizar la preservación sin afectar los derechos de los dueños. Ana Luisa Santiago hace un breve recuento. Digamos que tenemos las herramientas, es cuestión de usarlas, porque no habría pretexto para decir aquí no hay un decreto de área natural protegida, porque estas UGAs le garantizan un manejo que tendría que ser parecido a un área natural protegida, ¿no? Así es, en ese caso justamente se han estado integrando también otras herramientas que son muy importantes como alternativas, ¿no? Para los propietarios o los dueños. Van desde el orden de unidades de manejo de conservación de la vida silvestre, lo que se llaman UMAS, o también las ADBC, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y estas que incluso pues tienen es como una declaratoria de un área protegida, pero el propietario sigue ejerciendo pues el control sobre su territorio. Aquí las ventajas o los beneficios serían que pues hay una forma como de regular o de ordenar pues esos aprovechamientos o esa protección. En ese sentido, bueno, se pueden tener también como el respaldo al blindaje incluso de algunas otras actividades que en los sectores luego a veces se sobreponen a las áreas naturales protegidas, como podría ser la minería, ¿sí? O cambios de uso de suelo para vocacionamientos que no son compatibles. Entonces también eso ofrece pues cierto respaldo, cierto blindaje. Entonces pues eso también es como una ventaja que los dueños y los propietarios de estos territorios pues podrían tener beneficio de esto y tener otros tipos de apoyos, ¿no? Que sean incluso actividades económicas, ya más la tendencia hacia el ecoturismo, hacia el senderismo, actividades lúdicas o incluso de deporte pues, que se hace a campo traviesa, pero vamos todo de la mano de los propietarios. Como todos sabemos, el agua es la clave, el elemento crítico para los asentamientos humanos, para el desarrollo civilizatorio. Guadalajara, como usted sabe, siempre tuvo en la región poniente el Valle de Tezistán, que era uno de los valles agrícolas más importantes del país. Durante muchas décadas tuvo cosechas récords de maíz por su alta fertilidad, pero además
por un secreto que guarda muy bien esta sierra de Tezistán. Es justamente la producción de agua. Esta agua que aquí en este arroyo va sobre superficie, en muchos puntos, en todos los ámbitos de esta sierra, se recarga con las lluvias. Hay precipitaciones que pueden andar por 900 mililitros anuales, y esto hace que este valle siempre tenga una humedad muy importante que en el pasado generaba justamente esta fertilidad. ¿Qué sucedió después? Que la ciudad, a partir de los años 90, creció sobre el valle y destruyó un emporio productivo que era especialmente valioso. La gran pregunta que deberíamos hacernos en este momento es: ¿por qué no previmos el futuro cuando una ciudad del tamaño de Guadalajara necesita áreas de producción alimentaria tan valiosas como Tezistán? Tezistán prácticamente ya perdió la mitad de su territorio, que era zona agrícola, pero todavía tenemos la oportunidad de salvar justamente las reservas de agua que aquí se gestan y que le dan prácticamente a la ciudad hasta 100 millones de metros cúbicos anuales para la alimentación, para la provisión de más de 5 millones de habitantes. No solamente los viejos tienen cosas que contar de las montañas, también los jóvenes originarios de Tezistán. Ese contacto fue posiblemente clave en la vida de José María Hernández y determinó que se hiciera biólogo. Estas montañas para mí son básicamente mi patio de juegos. Son desde que era niño, donde pasábamos los fines de semana, nos traían mis padres. Conozco este lugar fácil desde mediados de los 90, desde el 95 más o menos, cuando yo era pequeño. Entonces, gran parte de la motivación para estudiar la carrera de biología fue fomentada por este lugar. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué te motivó? Más que nada, pues es la gran diversidad de formas de vida, de plantas, de animales, de hongos. Y yo siempre creí que era algo bastante común, que era algo bastante normal. Siempre dije, ok, pues esto debe estar en todas partes. Al ir creciendo, al ir investigando, me doy cuenta que el animal que yo vi aquí en el cerro estaba registrado para la sierra, por ejemplo, de Tapalpa o más lejos. No hay información de esta zona. Entonces, conforme fui adentrándome en mi carrera como biólogo, me doy cuenta que hay muchos trabajos sobre la primavera, muy buenos, sobre la barranca, sobre Chamela, etc. Pero no hay casi nada sobre Tezistán. Y, por ejemplo, en mis recorridos también en ciclismo de montaña y eso, me doy cuenta que me topé con un lince, me topé con guajolotes, o hay reportes de puma, etc. Y son registros, es información que pareciera que pasa desapercibida ante las autoridades o ante los investigadores, lo cual pues no es cosa que ellos así lo quieran, sino que simplemente pues la zona es muy desconocida. Muy desconocida, sí, por supuesto, es como una marca, ¿no? Porque todos oímos Tezistán y más bien pensamos en el valle de Tezistán, no tanto en las montañas que en buena medida le dan sustento al valle, ¿no? Bueno, más bien era conocido como la zona maicera de Zapopan. Ahora más bien es la zona inmobiliaria de Zapopan. Entonces son uno de los pocos lugares que quedan sin tanta perturbación. La primavera, pues el área núcleo es la más conservada, pero la periferia, pues más bien es zona que ya está reforestada, etc. Pero aquí es como un poquito más agreste todavía. No está tan destruido, tan invadido. Háblame de cuando conociste esta sierra. ¿Qué diferencias hay con ahora? O sea, ¿y qué diferencia era el entorno que estaba cerca de la sierra? O sea, en 95, si bien ya había carretera Nestipac, Tezistán, Santa Lucía, pues no había una facilidad tanto como ahora para venir para acá. No sé si esto marcaba una diferencia en lo que vemos ahora con lo que se veía hace 25, 30 años. Claro que sí. Pues de hecho yo los pocos recuerdos que tengo cuando era niño, pues era una zona lejana, más que nada usada para pues la gente que de las rancherías, gente que tenía su ganado acá, o la gente que venía de cacería, pues era como que adentrarse en el monte, adentrarse en el col, vaya. Era como toda una aventura, ir como a lo desconocido, por así decirlo. Ya entrado los 2000, que fue cuando comenzamos a venir más frecuentemente en paseos familiares, me di cuenta que el camino ya es más accesible, desde Santa Lucía. Los cambios que he visto, por ejemplo, es la zona de extracción de materiales de la cementera, que está a la entrada de la brecha. Eso sí tiene aproximadamente como de 2003, 2004 hacia la fecha. Eso sí he visto un gran cambio.
para bien, para mal, no lo sé. Ahora con la cuestión de la carpeta asfáltica, eso es nuevo, tiene a lo mucho 3, 4 años. Algo que sí fue muy curioso fue el año pasado, con lo de la pandemia, clausuraron la primavera. Entonces se notó una afluencia muy grande de ciclistas, de corredores hacia esta zona. ¿Qué es lo que sucede? No digo que todos, pero eso acarrea también más basura, más musgo, hongos pisados, más depredación de cactáceas, etc. Entonces, eso sí lo he notado al menos de 3 años a la fecha. Son ecosistemas sorprendentes. El biólogo asegura que pese a ser bosques de pino y encino y que requieren el fuego para sus procesos evolutivos, se queman con poca frecuencia. Es posible que eso demuestre que están poco perturbados y mantienen un régimen natural de fuego que contrasta tremendamente con el vecino bosque La Primavera. Para José María, este debería ser un incentivo extra, pues hay oportunidad para un monitoreo ecológico de largo plazo que contraste con lo que sucede periódicamente en el área protegida más famosa de Jalisco, siempre expuesta a los intereses urbanos. El dato también permite subrayar la importancia de la conservación de la Sierra de Tezistán. Pues aquí pareciera que predominan un poquito más los encinares. Si bien todos los pinos, todos los bosques de pino-encino necesitan el fuego naturalmente para la regeneración de las plántulas, etc. Sí, las sucesiones vegetales y todo eso, sí. Pero lo curioso de aquí esta zona es que se incendia muy poco. O sea, yo en todo el tiempo que tengo viniendo aquí, recuerdo si acaso 2, 3 incendios. Y son separados por años, es mucho tiempo. Contrario a lo que pasa en la primavera, que está muy cerca. Que la primavera obviamente está presionada por muchos intereses inmobiliarios, económicos, etc. Entonces creo yo que eso es lo que ha mantenido un poquito seguro esta zona, porque tal vez aún no ha sido vista con esos ojos. Pero quizás valdría la pena investigar si en términos de la calidad del bosque, es un bosque que no se quema frecuentemente, ¿no? O sea, uno se preguntaría si en ese sentido es un bosque que no necesariamente, porque hay, por ejemplo, la selva caducifolia, se dice que cuando está en buen estado no se quema casi tampoco, a diferencia de los bosques de pino. Entonces me llama la atención por eso ese dato. Pues sí lo necesitan, obviamente, porque, vaya, para que las semillas lleguen hasta el suelo con una capa de hojas de encino de más de medio metro, está bastante difícil, pero a lo que vamos es un bosque bastante sano, es un bosque bastante funcional en todos los sentidos, por todo lo que hemos encontrado de flora y fauna. Entonces, es un bosque que funciona muy bien, a pesar de ese extraño fenómeno que casi no se incendia. Posiblemente sea que el régimen natural de incendios tenga esa distancia de tiempo, ¿no? Y la primavera está muy perturbada y todos los años tiene que enfrentarlo porque la presencia humana es tremenda, ¿no? Exactamente, tal vez aquí evolucionó de esa manera, se adaptó de esa manera. O sea, tal vez los manchones que tenemos de pino, tal vez logran existir exitosamente con esa frecuencia de incendios tan espaciada en el tiempo. Sería una buena materia de investigación, saber si aquí todavía tenemos un régimen relativamente natural de incendios a diferencia de la primavera, ¿no? Eso sería muy interesante, más que nada para mis colegas botánicos que se dedican a bosques, no es mi área, pero sería muy interesante y sería muy interesante que muchos colegas de distintas áreas vinieran y enriquecieran más todo el... Entonces esto se puede aprovechar para que una invitación para que más expertos en materias distintas que tengan que ver con ecosistemas se incorporen a esta investigación que ustedes están pioneramente realizando aquí en la zona. Claro que sí, de hecho es una zona muy rica, hay bastante material para micología, para botánica, para fauna. Hace falta hacer muchísimos listados de todo. Entonces, no todo es la primavera, no todo es la barranca, aún quedan zonas importantes cerca de la ciudad. Mientras las montañas despiertan del letargo, en el valle la vida de Juan Guadalupe afrontó violencia, abandono, precariedad. Luego fue la prosperidad. Es que entonces era una vasca en aquel tiempo. Se peleaban unos con otros. Aquí nosotros, en cuestión del ejido, y ¿cómo les decíamos? Ya se me olvidó. Los campesinos, cuando afectaron el terreno, aquí mi padre andaba con la 30 colgada y el rifle colgado
por los haciendados que los querían acabar porque estaban agarrando terreno que no era de ellos, que eran unos rateros, y no. Fue una orden de Zapata y el general Cárdenas que ordenaron el terreno aquí. ¿Recuerda usted cuándo se formó el ejido de Tezistán? ¿En qué año? No, no recuerdo yo, pero ya hace muchos años. Pero su papá fue de los fundadores del ejido. De los fundadores del ejido, él fue. Ahora estas tierras siempre han sido muy productivas, ¿verdad? O sea, era obvio que se iban a pelear por ellas los Por hacendados. ellas, ahorita hasta por un metro se matan. Pero porque ya valen más por el tema de la urbanización, ¿no? Sí. Antes era pura tierra agrícola. Y nadie quería terreno, estaba todo vagante, todos los terrenos. Pero esta región siempre ha sido muy productiva. Llegaron a ser primer lugar de producción de maíz a nivel nacional, era ¿no? Primer lugar por el municipio de Zapopan, era primer lugar de todos los lados aquí del país, aquí era número 1. ¿Usted recuerda cuánto llegaban a producir? Pues por hectárea, no sé. En aquel tiempo no se usaba el abono, trabajábamos con bueyes. Y así con bueyes trabajamos todos, todos trabajamos con animales, porque no había maquinaria, no había tractor, no había nada. Otros asadón sembraban también, y nadie quería terrenos. Porque todos los terrenos, había que trabajarlos y era muy pesado, sí, ¿no? estaban vagantes y había mucha gente floja que no les gustaba trabajar. Querían que cayera por venir a su casa que sin costales. Eso digo yo, recio y quedito. Pero ¿cuándo se hicieron el lugar que más producía maíz del país? ¿En qué época? Pues el municipio aquí de Zapopan, el maicero aquí. ¿Pero a usted le tocó esa época de mucha bonanza, de mucha producción maicera? Pues en ese tiempo no, porque no se usaba el abono. Se usaba, abonábamos nosotros, mi padre iba a traer cagada de murciélago y abonaba las plantas con cagada de murciélago. Era el fertilizante que echábamos antes. Basura del ganado, lo que producía, se tiraba. ¿Y usted recuerda cuando empezaron a meter abono y pues tractores y todo eso? Mire, el primero que aquí puso la maquinaria era don Cruz Barajas. Fue el primero que trajo tractores ese señor. Don Cruz Barajas. Cruz Barajas. Ese fue el primero que trajo. Y ya de ahí empezaron todos y pues ya fuimos progresando y cada quien ya trajo sus máquinas. Unos y otros no. Porque ¿Cómo las conseguían? ¿Las compraban o el gobierno se las daba? Mire, estas que tenemos las compramos nosotros. Y antes, un presidente de la República sacaron ganado, sacaron maquinaria, pescadoras, y un presidente donó todo eso que no se debía nada. ¿No recuerda qué presidente fue? No me acuerdo qué presidente fue. Donó porque todo. No sé si recuerde, Manuel Ávila Camacho estaba casado con una mujer de Zapopan. Sí. Yo no sé si en esa época los ayudaron. Una pariente que era tía de los Orozcos, de Ricardo Orozco y Liceo Orozco. No le echo mentiras, ¿verdad? No, ¿Se da cuenta? Sí, yo sabía esa historia. Sí. Fue presidente Ricardo primero, enseguida fue Liceo, enseguida fue Toribio Hernández. Esos eran los preferidos. Pero cuando fue presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, ¿hubo apoyos para Tezistán? Pues casi no dio. Entonces, ¿qué presidente fue el que los apoyó más? El que nos apoyó fue Lázaro Cárdenas. Bueno, pero eso fue antes. Antes con arados y todo, y huellada y todo nos dio. Okay. El general nos ayudó con todo, arados y todo. Por cierto que yo tengo mis arados ahí todavía. ¿De la época de Lázaro Cárdenas? Sí, de Lázaro. No, pues ya tienen como 80 años. Sí, ya tiene mucho, él. El hombre no se amilana ante la incertidumbre por la inexorable marcha de la ciudad. Con 101 años, denuncia despojos y abusos de autoridades ejidales, amenaza con demandas, se va a comer camarones a la base aérea de San Juan de Cotán, le pide concordia a sus hijos y nietos, y cuando se harta, se va a la casa que hace años compró en Talpa de Allende para estar cerca del santuario de la Virgen. La actividad no permite la melancolía de la vejez. Ese es el secreto para explicar su larga vida. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.